Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema de enfoque, luchar contigo mismo. Me parece, amigos, que no hay peor lucha que la lucha que se libra con uno mismo, es decir, con su persona interior. Cuando los adversarios son exógenos, son externos, de alguna manera uno puede advertir de una manera gráfica, de una manera natural, fácil, el posicionamiento, el potencial de estos enemigos, pero cuando se trata de enemigos que están dentro de uno y la lucha es con uno mismo, esto en mil formas es una lucha desigual, es decir, cómo luchas contigo mismo o contra ti mismo. Si tú puedes jugarte tretas, si tú puedes hacerte engaños, si tú puedes de alguna manera jugar la situación por el trasfondo del escenario. Bueno, me parece definitivamente que no hay lucha más compleja que la lucha que se libra con uno mismo. Pues en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 19, San Pablo se refiere a esta lucha interna y dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Saben cómo se define esto? Es luchar con uno mismo. Es luchar contigo mismo. Por un lado, tu conciencia te dice lo que debes hacer. Tu capacidad racional te dice que es lo más objetivo, lo más oportuno, lo más imparcial, lo más sensato, pero por otro lado hay fuerzas en ti, fuerzas de alguna manera desconocidas, que te llevan y te impelen por un rumbo completamente diferente. Entonces tú encuentras esa conflagración interior donde hay como dos especies de fuerzas, unas que te llevan por un sentido y otras que te llevan por una ruta diferente. Amigos, se describe como luchar contigo mismo. Ahora bien, ¿cómo suele ser la lucha contigo mismo? ¿Cómo se describe? ¿Con qué factores y elementos tiene que ver? Trabajemos alrededor de este tema. ¿Cómo suele ser la lucha contigo mismo? En primer lugar, son o suelen ser luchas por desentrañar sentimientos negativos. Todos tenemos emociones y sentimientos que como malas cepas fueron de alguna manera sembrados, germinados, activados en nuestras vidas y no nos damos cuenta que están allí. Comienzan a crecer, comienzan a germinar, a desarrollarse, no estamos del todo conscientes, entonces comienza la sensación de estar incómodo con uno mismo. Hay algo malo que está pasando en mi vida y entonces comienza la lucha por tratar de desentrañar qué es lo que me pasa, qué sentimientos son estos, qué emociones son estas. Y amigos, desentrañar sentimientos negativos en uno mismo no es una cosa fácil. Pareciera que nuestros sentimientos y emociones están a flor de piel, ¿no es cierto? Pero pueden tener un arraigo mucho, pero muy profundamente al interior nuestro. Y aunque pareciera fácil descifrar el lenguaje de la emocionalidad en conflicto, no lo es tanto como nosotros pensamos en primera instancia, y se convierte en toda una lucha, todo un conflicto interior
tratar de desentrañar esos sentimientos negativos que fueron sembrados por experiencias vividas definitivamente no bien entendidas, asimiladas e interpretadas por personas que de pronto en nuestras primeras instancias de vida se cruzaron en nuestro camino y dejaron sembradas estas malas semillas. Amigos, la emocionalidad humana es sumamente compleja y no caigamos en el terrible error de pensar que eso se cultiva a flor de suelo, es decir, que está en la superficie de nuestra condición interior en ninguna manera. Si bien las emociones llegan y superan la superficie de la situación humana y personal, no significa esto que sus raíces no estén profundamente encontradas y que resulte todo un gran esfuerzo el desentrañar esos sentimientos negativos. En segundo término, ¿cómo suele ser la lucha contigo mismo? Puede tener que ver con luchar por desarraigar la desconfianza en alguien vital. Quien en un comentario nada más aflictivo, nada más infernal, nada más apocalíptico que estar luchando por desarraigar un sentimiento de desconfianza que, con razón o sin razón, con sentido o sin él, se ha pegado a nosotros en lo que tiene que ver con alguien significativo, alguien vital. Yo diría que la desconfianza es una actitud genérica frente a todo aquello que puede representar una amenaza, ¿no es cierto? Pero cuando la desconfianza se va sembrando y fructificando alrededor de una persona vital, de una persona significativa, eso conmueve nuestro mundo interior, conmueve nuestras emociones, conmueve nuestros sentimientos, perturba nuestra paz y, hombre, yo creo que puede llegar incluso a significar una hecatombe, una explosión masiva de gran poder destructivo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos y nos sostenemos en la confianza en los seres queridos. Nos sostenemos en la confianza de aquellas personas a las cuales amamos, en quienes hemos confiado, en quienes hemos sanamente dependido, pero que por algún suceso, por algún evento o por alguna mala etapa, mala racha, de pronto la desconfianza se apodera de esa situación relacional y definitivamente eso nos deja como haciendo, ¿qué le digo?, malabares en una cuerda floja. En tercer lugar, ¿cómo suele ser la lucha contigo mismo? Tiene que ver con luchas, con obsesiones que te agobian en tu cabeza. Como alguien que padeció grandes males mentales, sé por la experiencia que nada tan aflictivo como obsesiones que te invaden, que se apoderan de ti, que dominan tus pensamientos, que te crean versiones erróneas, que te esclavizan, que te arrestan, que te arrinconan y todo eso no necesariamente una cosa real, sino una cosa que solo está vívida y presente en tus pensamientos. De allí, amigos, que la higiene mental, que la salud mental sea tan importante. A veces los cristianos hablamos del mundo espiritual como desestimando la psiquis humana como algo mundano, como un concepto seglar, como algo que no tiene ninguna clase de vinculantes con la vida espiritual. Pero déjenme decirle, ¿qué es la vida espiritual sino yo diría, confluencia de lo que pensamos,
de lo que sentimos en términos de emociones y sentimientos, de las percepciones incluso inexplicables más allá de nuestra racionalidad, ya que menciono la razón, nuestra capacidad de pensamiento, intelectualidad, todo eso confluye, amigos, en esto que definitivamente está en nuestra espiritualidad. Y cuando en esa espiritualidad se genera ese agobio por causa de obsesividades que se desarrollan en nuestra mente, no solamente esto puede afectar nuestra salud mental, pero puede afectar nuestra vida espiritual y sin ninguna duda y objeción puede afectar también nuestra estructura de relaciones a nivel vital. Así es que cuando luchas con obsesiones que te agobian en tu cabeza, definitivamente esto tiene que ver con una lucha contigo mismo. En cuarto lugar, sigo sumando con cómo suele ser la lucha contigo mismo, tiene que ver con luchas por romper la recurrencia de una conducta impropia. Una conducta impropia puede ser algo cíclico en la vida de una persona o puede ser algo ocasional. Pero en ambos casos, si es algo ocasional, puede generar grandes sentimientos de culpa, aunque no se trate de algo recurrente. Y algo recurrente puede aniquilar completamente la estabilidad en términos de culpa, de perdón de una persona. Así es que trátese de una cosa recurrente o de una cosa esporádica en la vida de una persona. Cuando hay alguna clase de situación de conducta impropia, eso nos afecta. Y por supuesto, la recurrencia tiene un poder de captura más grande porque la misma frecuencia con que aquello suele suceder permite que esa experiencia se apodere con más facilidad, con más rapidez de nuestro estado mental, anímico y espiritual. Yo pregunto, amigos, ¿tienes alguna clase de recurrencia, de manifestación cíclica y reiterada de una conducta impropia? Si esto es así y solamente lo has dejado, como quien dice, allí, no quiero pensar en ello, no quiero que nadie lo mencione, déjame decirte que con esto solamente agravas el mal, porque ninguna conducta impropia recurrente se mantiene inmóvil, se mantiene, involutiva. Al contrario, las conductas impropias que se vuelven esclavistas, que se vuelven adictivas, que se vuelven recurrentes, definitivamente crean un cuadro de esclavitud y un cuadro de total invasividad en la vida de un ser humano. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte, y siempre alrededor de la pregunta ¿cómo suele ser la lucha contigo mismo? Suele ser una lucha por oír y sentir a Dios cerca tuyo. Yo no sé de ustedes cuánta importancia, cuánto valor le den a oír y a sentir a Dios cerca de ustedes, pero en lo que a mí se refiere, cuando me siento al margen de Dios, cuando me siento en distancia de Dios, su voz, su palabra, su presencia, es cuando caigo en aquellos grandes abismos de soledad, imposibles de hacer menguar, imposibles de aliviar de alguna manera. ¿Por qué? Porque el espíritu humano está creado de tal forma que debe de estar conectado de una manera íntima con Dios, y el alejamiento de Dios produce una sensación existencial de despropósito, de caída total en el vacío, y eso, amigos, solo viene resultando en una lucha interna interminable, perpetua, que solo de nuevo con el reencuentro con Dios, con su presencia y con su voz, se puede de alguna manera aliviar. Pues bien,
Con esto, amigos, llegamos a nuestra pausa acostumbrada a nuestro tema luchar contigo mismo. A vuelta de pausa, lo que propongo es introducir para nuestro análisis y reflexión esta interrogante: ¿cómo luchar legítimamente contigo mismo? Porque la lucha interna, la lucha con eso que se llama yo, es una lucha de todos los seres humanos. Allí no hay ni santo ni pecador. Creo que lo que establece la diferencia más bien es quienes aprenden a luchar legítimamente consigo mismos y quienes lo hacen de una manera totalmente infructuosa. Pues amigos, les hablo de esto, acerca de cómo luchar legítimamente contigo mismo, a vuelta precisamente de la pausa. Así es que en breve estoy con ustedes. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Ya estamos de vuelta y les recuerdo, amigos, que nuestro tema de enfoque para hoy se titula Luchar contigo mismo. Si me preguntan qué clase de lucha preferiría yo enfrentar, preferiría enfrentar ejércitos tras ejércitos. Pero la lucha conmigo mismo es una lucha hasta cierto punto desigual, porque esa persona que llevamos por dentro, nuestro yo, puede jugar sucio, puede ganarnos la carrera. ¿Por qué? Porque una es la persona que somos aquí, en nuestros pensamientos, en las emociones que logramos percibir e interpretar de nosotros mismos, y otra es la persona que está más atrás, más adentro, en el trastelón nuestro, que puede ser una persona completamente diferente a quien nosotros creemos ser. Pues esa lucha con uno mismo es una lucha compleja, es una lucha espiritual, es una lucha emocional, psicológica, es una lucha que de no saber librarla podemos terminar nosotros totalmente derrumbados en un despropósito y en un vacío del tamaño de un universo. Pues en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 19, San Pablo escribió lo siguiente, dijo: de hecho. Y esta frase es importante porque significa que no es una especie de elaboración mental o intelectual que está haciendo. Está hablando de hechos concretos, verificables en su vida, en su persona, en su experiencia. Dice: de hecho, no hago el bien que quiero. ¿Conocen ustedes algún santo que haya expresado con tanta honestidad una frase como esta? De hecho, no hago el bien que quiero. Difícilmente hallar a alguien tan transparente como San Pablo, ¿no es cierto? Es uno de los modelos que procuro seguir en términos de transparencia. Dice en adición, sino el mal que no quiero, es decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una lista de cosas que todos nos decimos no podemos permitirnos hacer. A eso le llamamos el mal que no quiero. Y Pablo está asumiendo con hidalguía, con verdadera valentía, con una extraordinaria capacidad de carácter: no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Está Pablo estableciendo y definiendo en términos muy concretos y sobre todo gráficos la lucha que un ser humano tiene o experimenta consigo mismo. Pues este es nuestro tema para hoy, titulado Luchar contigo mismo. En la primera parte del programa, amigos, establecí la interrogante ¿cómo suele ser la lucha contigo mismo? Para ofrecer 5 respuestas que fueron las siguientes. 1.
Luchas por desentrañar sentimientos negativos en ti que no te son conocidos y que tienes que comenzar a investigar, que tienes que comenzar a, de alguna manera, encontrar su pista para lograr desentrañarlos. 2. Luchas por desarraigar la desconfianza en algo vital, en alguien vital, lo cual le mueve el piso al más seguro, confiado y al más fortalecido de los seres humanos. 3. Luchas con obsesiones que te agobian en tu cabeza. Nada peor que las creaciones del pensamiento de un ser humano, nada peor que las obsesiones creadas de la ficción, de la fantasía de una persona, lo cual indica de alguna manera algún desarreglo en su estado mental y anímico. 4. Luchas por romper la recurrencia en una conducta impropia. Esto habla de las conductas esclavistas que hacen que una persona reitere algo que odia con todas sus fuerzas, pero que al final termina reiterando en términos conductuales. Y 5. Luchas por oír y sentir a Dios cerca tuyo, lo cual puede ser la cosa más bella y maravillosa si logras tener a Dios y a su voz cerca tuya, y la tragedia más grande cuando Dios de alguna manera sientes se ha alejado de ti. Ahora bien, ¿cómo luchar legítimamente contigo mismo? ¿Cómo encontrar a ese enemigo interno que llevas por dentro? ¿Cómo entrar en esa lucha cuerpo a cuerpo con todo aquello dentro tuyo que no trabaja a tu favor, sino en contra tuya? Pues bien, trabajemos con esa interrogante, ¿cómo luchar legítimamente contigo mismo? Primera respuesta, descubre tu propia complicidad. La lucha con uno mismo involucra cierto grado de complicidad. ¿Por qué? Por causa de las maneras en que nosotros percibimos de una manera, yo diría, incorrecta, de una manera absolutamente errónea, nuestra realidad, nuestra propia personalidad, etc. Y yo diría que de los grandes dolores, de los grandes sufrimientos humanos, en la gran mayoría de ellos, la complicidad de cada individuo es algo casi que se da por cierto y por completamente asegurado. De allí que valga la pena preguntarse cada individuo en qué manera o en qué grado estoy haciéndome cómplice con mis propias luchas internas, cómplice con mis propias derrotas internas, cómplice con mis propias angustias y mis propias problemáticas. Así es que como primera respuesta respecto a cómo luchar legítimamente contigo mismo, debes descubrir tu propia complicidad. Segunda respuesta, encuentra el hilo del autoengaño. Si hay complicidad inconsciente y no deliberada, es decir, involuntaria, es porque hay algún grado de autoengaño. San Pablo lo definió de esta manera, dijo, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, esto mismo cosechará. Eso significa que previo a una mala siembra, que son las primeras acciones y decisiones que traen un producto malo, que es una mala cosecha, previo a todo esto está un proceso de autoengaño. Esto es cuando el individuo se dice una versión equívoca acerca de sus circunstancias, acerca de lo que pasa en su vida, a su alrededor, en su escenario de vida, en sus relaciones. Y no sé de ustedes, amigos, hay quienes, y he conocido gente así, que prefieren vivir en la tranquilidad del engaño. Pero habemos personas que preferimos la verdad aunque nos desangre. Y yo creo en aquellas palabras de Jesucristo que la verdad, más que desangrarnos, la verdad nos produce un grado enorme y superlativo de libertad, dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Y aunque dijo esto refiriéndose a sí mismo, la declaración tiene un sentido universal en términos de interpretación. La verdad, por dura que sea, por violenta que nos resulte, la verdad siempre al final tiene un efecto liberador, porque por fin estás parado en la realidad de tu vida y yo diría nada más absurdo que estar navegando en los aires de una falsa realidad. Así es que encuentra el hilo del autoengaño y con eso luchas legítimamente contigo mismo. En tercer lugar, ¿cómo seguir haciendo esto? Luchar legítimamente contigo mismo. Debes procurar un diagnóstico correcto. Jesucristo dijo lo siguiente: el ojo del hombre es la lámpara de su vida. Si su ojo está enfermo, todo su cuerpo, su vida estará en oscuridad. Pero si su ojo está sano y mira claramente, esta persona en su totalidad estará en luz. ¿De qué habla Jesucristo? De la capacidad de lectura, de la capacidad perceptiva, de la capacidad interpretativa, en una palabra, de hacer el diagnóstico correcto. Cuando me digo que me hacen, que me hicieron, que me pasó, etc., y no me digo lo que yo mismo me hago a mi propia persona, es decir, cuando no doy con el diagnóstico correcto, entonces solo estoy especulando. ¿Le gustaría a usted, amigo o amiga, caer en manos de un médico que está especulando respecto a lo que a usted le pasa en términos de salud? Pasa de un diagnóstico, toda una serie de exámenes, resulta que eso no era, otro diagnóstico con otra serie de exámenes, resulta que eso tampoco. Aparte de perder tiempo y dinero, puede usted estar aproximándose inexorablemente a la muerte por causa de estar yendo y viniendo en diagnósticos erróneos. Igual pasa con la lucha espiritual interior. Es imprescindible procurar llegar al diagnóstico correcto, y en esto yo diría que es mejor temprano que tarde, ¿no es cierto? Porque nuestra vida, nuestras relaciones, las decisiones que determinen el curso del resto de nuestra vida pueden estar dependiendo de un buen o mal diagnóstico que nosotros, no los demás, estemos haciendo respecto a lo que nos pasa y a lo que vivimos. En cuarto lugar, ¿cómo luchar legítimamente contigo mismo? Debes desconfiar un tanto de ti mismo. Mira que venimos del término de hacer el diagnóstico correcto. ¿Quién puede estorbarse un diagnóstico correcto? La persona que confía de 100 en sí mismo. La Biblia dice que debemos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero también la Biblia nos dice que debemos desconfiar de nuestro corazón, porque, como dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando tú crees a pie juntillas todo lo que tu corazón te dice, todo lo que tu corazón determina, aconseja, podrías estar incurriendo en un serio error. De ahí que valdrá la pena desconfiar un tanto de ti mismo. Y en la medida en que desconfías en ti o de ti, en esa medida apelas al Espíritu de Dios para que te diga lo que tú desconoces de ti mismo, lo que tú no logras interpretar correctamente de ti mismo, aquello en lo cual tú desconfías de ti mismo. El Espíritu Santo, que es quien realmente te conoce y te guía en esta vida, el Espíritu Santo te puede ayudar, pero para eso necesitas confiar un poquito menos en ti y más en el Espíritu de Dios. Y número 5, con lo que cierro, cómo luchar legítimamente contigo mismo: no te dejes llevar por tus obsesiones. Ya mencioné la obsesividad humana como una clase de esclavismo, como una clase de arrinconamiento a luz apagada.
Y hombre, las obsesiones, más que dejarnos llevar por ellas, debemos de tratar de auscultar de dónde nacen, qué las origina, con qué tienen que ver, y probablemente en esta búsqueda y análisis encontremos que las obsesiones son promovidas por nosotros mismos, por nuestros complejos, inseguridades, miedos, y en términos generales las obsesiones poco tienen que ver con los demás y mucho tienen que ver con cómo nosotros reaccionamos a todo aquello que nos afecta en alguna manera. Así es que son 5 formas como cualquier individuo puede legítima, positivamente y victoriosamente enfrentar la lucha consigo mismo. 1. Descubrir su propia complicidad. 2. Encontrar el hilo del autoengaño. 3. Procurar un diagnóstico correcto. 4. Desconfiar un tanto más de sí mismo. Y 5. No dejarse llevar por sus obsesiones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Luchar contigo mismo. Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org.